Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias a Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las de La Pantera y nuestro hashtag, Jorge voces, querido, Voces del Periodista. Excelente, queridos amigos, y muchas gracias por quienes nos acompañan aquí en este maravilloso auditorio que con mucho cariño compartimos porque nos dan vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, gracias por la vida que nos dan. Muchísimas gracias. Entonces, queridos amigos, continuando con esto que compartía el maestro Jorge Santa Cruz y que se hablaba de esta propuesta que se hace, comentábamos en el corte con nuestros queridos amigos presentes aquí, que hay que tener mucho cuidado, y lo sabemos, pero hay que repetirlo siempre, en la lectura y en la utilización que se tiene a muchos. Primero, aprender a reconocer cuáles son medios de comunicación y cuáles son instrumentos de adoctrinamiento. Eso es lo que hay que aprender a distinguir. También a leer de manera multidimensional las notas, como con este ejemplo que nos dio el maestro Jorge Santa Cruz. A darnos cuenta que la vida nos ha permitido en estos momentos, en estos años recientes, darnos cuenta de tantas cosas, como es el peligro de las máscaras y de qué manera las han utilizado. Iba a decir magistralmente por el nivel de daño que han hecho, pero no en el sentido de que afortunadamente hubo quien resistiera y nos permitiera darnos cuenta estos niveles de metapoderes económicos. No hablemos de países, hablemos de estos intereses incrustados en una visión de una supuesta economía que además no es economía. Vamos a leer qué es realmente la economía. Son manipuladores de recursos. Entonces hay que estar alerta en esto, hay que estar atentos también de qué juegos pueden darse, desde qué grupos políticos, para precisamente y posiblemente diezmar una relación o dar una carga extra al nuevo gobierno. Jorge, querido. Sí, Celeste, linda, amigos, veo con preocupación, con una preocupación bien fundamentada, pero también con optimismo, lo que sucede en el mundo. Ya hablamos de México, ahora ocupémonos un poco de Medio Oriente y de Europa. En el Medio Oriente prácticamente se ha consumado la victoria de Siria contra los terroristas inoculados, financiados, armados y adoctrinados desde Occidente. Y que siguen insistiendo, de que ya advirtieron incluso diversas autoridades sirias de que se está preparando más escenarios de supuestas guerras químicas y ataques químicos, y obviamente son parte de estos escenarios tremendos de otros grupos, ojo, de ONGs financiadas por estos mismos grupos, para que creamos que es nosotros, la sociedad civil. Hay ONGs respetabilísimas que están defendiendo verdaderamente los derechos humanos, pero hay otras que son caretas de estos grupos perversos. Hay que tener mucho cuidado en esto y también en darnos cuenta que estos intereses, perdón, me regreso un poquito, que están planteando esta situación de este cobro del que hablabas tú y de que se planean, son grupos que están contrapunteados precisamente en los Estados Unidos. Recordemos, y lo repetiremos y debemos de seguirlo haciendo, que no hay una línea de poder en Estados Unidos. Hay una división abismal en el poder. Hay una confrontación de intereses económicos entre los neoliberales que se niegan a dejar de existir, que yo creo que ya vienen en alguna picada, pero pues no es tan fácil, va a pasar tiempo esto suceda por la cuestión simplemente de la economía de ellos o la no economía, el que no hay recursos reales. Por otra parte, también en esta visión más cerrada, más hacia adentro de su país que tiene Donald Trump,
Entonces hay encontronazos más allá que de política, también intereses económicos, que desgraciadamente luego es lo que más importa, y que no debemos dejarnos guiar porque digamos que es un país, una religión, sino que son grupos corporativos económicos. Nosotros, la población mundial, vamos todos por todos porque ya nos damos cuenta que juntos podemos hacer mucho. Claro. Y ese es el temor precisamente que les da, el que nos demos cuenta de muchas cosas y el que tengamos la capacidad de análisis. Jorge, perdón. Sí, no, al contrario. Entonces, cuando ya el frente sirio de la subversión tiende a ser estabilizado, cuando ya Siria, con el apoyo que solicitó la propia Siria a Rusia, estabiliza el frente en esa parte del Medio Oriente, vemos cómo los amos de la guerra, los que ganan muchísimo dinero, en un ratito más daré cifras concretas, con armar conflictos regionales, están preparando un nuevo escenario de violencia. Ya en Europa se ha visto una serie de atentados en España, atentados en Alemania, atentados en París, en Francia, pues. Y ahora el primer ministro de Italia, un señor que lleva por nombre Giuseppe Conte, así como se escucha, Giuseppe Conte, dijo que Italia teme a las amenazas terroristas del Frente Sur y que las amenazas terroristas del Frente Sur de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, son muy significativas. En declaraciones a medios italianos, Conte insistió que tales amenazas llegan de la misma, fíjense ustedes, inmigración, y se refirió en particular a los llamados combatientes extranjeros o jóvenes europeos radicalizados que han estado en los escenarios de guerra y podrían realizar atentados. Ahora, ¿quién los organizó? ¿Quién los financió? ¿Verdad? Entonces es una situación autocreada. Crean el Frankenstein y lo utilizan. Eso ya lo sabemos todos. Es importante, y yo quisiera subrayar, por seguridad nacional, por amor a México, y cada quien que lo haga en su patria, en retomar la autosuficiencia de muchas maneras. Por ejemplo, lo dije desde antier, lo repetimos ayer y lo voy a volver a decir ahora, para con nuestro grano de arena poder compartir con ustedes esto que seguramente ustedes ya lo habrán pensado, esto que dicen que al cuarto año de gobierno, del próximo gobierno, es cuando podrá bajar el precio de la gasolina, porque es algo que se está manejando mucho. Hay intereses que ya dejaron muy amarrados estos costos de gasolina con intereses privados, nacionales y extranjeros. Entonces, me imagino que no es tan fácil como llegar y bajar totalmente el costo ahorita. Pero ¿cómo bajarlo sin tener que hacer tanta confrontación? Lo que ya dijeron que se va a hacer, que es reforzar y actualizar las refinerías que tenemos, claro, independientemente de las que se construyan, pero fortalecer. Imagínense que este mismo señor Trump del que hablamos, u otros en las de los contrapunteados con él en las cámaras o algo, que un día digan, pues no le vamos a vender gasolina a México por la razón que sea. ¿Qué vamos a hacer? Debemos nosotros de generar gasolina, simplemente por seguridad nacional. Igual la seguridad alimentaria nuestra, fortalecer al campo. Nosotros mismos nos han ido no solamente depredando la cuestión económica, sino esta parte que es fundamental, que es de seguridad. Entonces, en este tenor hay que estar muy atentos, yo creo, ¿no? Sí. Y en ver que somos parte, asumirnos, y lo repetimos. Sabemos que ya se vio una participación nuestra. Yo estuve viendo algunos artículos, que ni siquiera voy a citar de quién ni nada, ni viene al caso, porque tratan totalmente de desalentar o de hacernos creer que como antes nos vamos a quedar estáticos. A este gobierno
y al que viene y al que venga, vamos a seguir cuestionándolo, preguntándole, dando seguimiento. Y el pueblo de México ya se dio cuenta que debía participar y que hemos estado donde hemos estado y hemos llegado a donde hemos llegado porque lo fuimos permitiendo y porque fuimos asumiendo como cierto todo lo que nos decían. Entonces, este despertar es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Entonces, en este amor a México, en no confrontarnos. Miren, yo veo, y los que les decía el otro día, veo unos memes simpatiquísimos. Ay, es increíble no verlos. Y me los mandan. Pero ¿para qué les seguimos atizando? Entonces yo lo que hago es que me río mucho, los comparto con mi hija o los vemos, ¿no? Pero no los circulo. Porque es caer en el juego de quienes incitaron precisamente a la confrontación. Yo creo que hay que aportarle a el acercamiento entre todos, pues por lo mismo, por el propio amor a México, porque es una necesidad fundamental y además es lo que nos da la estatura de miras de quienes como pueblo hayamos votado por quien hayamos votado, pero fuimos a participar y fuimos a defender nuestro voto, extra de algunas irregularidades que hemos visto en Puebla y en varios lugares, ¿no? Pero me refiero a esto y respetar también a que, pues, finalmente la voluntad popular aquí está. Hay que ejercitarla y hay que aprovecharla para el bien de México. Les queremos entrañablemente. Jorge, querido. Estábamos dando señales. Jorge, querido, gracias. Gracias, queridos amigos, y toda nuestra felicitación a Andrés Ruiz Furlong en su cumpleaños. A ustedes, mañanitas. Queridos amigos. Gracias. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso se trata. Muchísimas gracias.